Ante la agresividad de Trump, México necesita un gobierno de unidad nacional. La última semana de mayo y la que va de este mes ha mostrado la necesidad de un cambio radical en el método de gobernar de Andrés Manuel López Obrador. A los asesinatos y secuestros se sumaron graves acontecimientos que sería irresponsable considerarlos de poca importancia. La continuidad de las agresiones del gobierno estadounidense contra México y eventos con tintes terroristas. Hechos que sin duda podrían tener tal impacto que representarían una desestabilización política y económica bastante seria. De la mano del factor geopolítico con nuestro vecino del norte, un supuesto libro bomba estalló en las manos de la senadora de Morena, Citlali Hernández. Haya sido falso o no, hay que tomarlo en cuenta. Ese mismo día, una llamada anónima alertó de una amenaza de bomba en el complejo petroquímico de Pemex Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, que exigió la acción del ejército mexicano, de la Policía de Seguridad de Pemex y el desalojo de 1000 trabajadores. Afortunadamente solo se trató de una falsa alarma. Y además, en una sala de cine de la Ciudad de México también hubo aviso anónimo de la existencia de un explosivo, el cual efectivamente estalló y dejó a un hombre lesionado. Todos estos hechos que sin duda ponen en evidencia el tenso, polarizado e inseguro ambiente que estamos viviendo en el país. Éramos muchos y parió la abuela. Donald Trump acrecentó sus acusaciones hacia el gobierno mexicano, a quien acusó de no hacer nada para evitar que los migrantes centroamericanos y mexicanos lleguen a su frontera, y avanzó en sus agresiones con la amenaza de elevar 5% adicional los impuestos de los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos, aplicable a partir del próximo 10 de junio, con una escala de incrementos progresivos en dichos aranceles hasta alcanzar el 25% adicional en octubre de 2019. Es claro y evidente que el objetivo del gobierno estadounidense es recuperar los votos perdidos ante el Partido Demócrata para que pueda reelegirse en el 2020, y que su estrategia es mover el odio contra los inmigrantes, culpándolos de la falta de empleo para los norteamericanos de piel blanca. El discurso racista de Donald Trump, atacando a los migrantes latinoamericanos y mexicanos, podría tener consecuencias graves para México, pues el señor Naranja tiene el poder presidencial de imponer altos aranceles a los productos mexicanos, lo que frenaría el crecimiento de nuestra economía todavía más. Recordemos que recientemente las calificadoras Fitch y Moody's cambiaron la perspectiva económica de México de estable a negativa. Aunque López Obrador insista en que estas tienen una metodología obsoleta, y es por eso, y no por sus malas decisiones, que la estabilidad económica del país va en picada. Sin duda, tanto el asomo de señales radicales, así como las nuevas agresiones de Donald Trump, nos obligan a demandar la unidad nacional para enfrentar los nuevos peligros. Estamos ante una oportunidad para que de verdad López Obrador valore la importancia de la unidad del país y haga un serio examen autocrítico de su actitud beligerante y de su discurso de la discordia. Ya ha aceptado públicamente que sí ha polarizado a la nación, pero lo hace, según él, porque está en contra de los corruptos y la simulación. Sí, yo he polarizado a la nación, lo reconozco, porque estoy en contra de los corruptos y de la simulación. Ciertamente una estrategia nada inteligente. No se requiere de mucha capacidad intelectual, no se necesita ser un genio. Bastaría con que el presidente de la República recupere su perdido sentido común y haga un cambio radical en su estrategia, si es que la hay. Empezando con abandonar su obsesión de dividir a la sociedad mexicana entre los malos, enemigos de su gobierno, y los buenos, amigos del grupo gobernante y la llamada Cuarta Transformación. Lo que debe quedar claro es que la unidad nacional no se logra con llamados, la unidad nacional se construye con ingredientes cohesionadores. Al menos se requieren 3 puntos que el presidente de la República ha desdeñado y que de adoptarse se podría lograr un gobierno de unidad nacional. En primer lugar, es indispensable el respeto de parte del presidente hacia todos los grupos sociales y a la oposición. La educación política exige que el presidente cambie su discurso de confrontación y que adopte el discurso de un mandatario. Pasarse todos los días acosando a sus supuestos enemigos, señalándolos de corruptos, lo único que ha provocado es estimular a que los sectores más agredidos por dicho discurso se organicen para contraatacar. Hay que eliminar la polarización, empezando porque el presidente de la República reconozca la existencia de la pluralidad social y política de México, y por respetar las distintas formas de pensar. En segundo lugar, se requiere cambiar la política de la exclusión por una política incluyente. Es necesario que el gobierno de la República se asuma como el gobernante de todos los mexicanos y deseche esa actitud de querer gobernar solo para sus electores y para su partido. Las medidas que excluyen han sido la norma del gobierno de López Obrador.
Con el pretexto de la austeridad y del combate a la corrupción, han sido excluidos trabajadores del gobierno federal. Las cifras se desconocen, pero se habla de hasta 200,000 despidos. Con el mismo pretexto se han excluido a cientos de organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente, a las que trabajan como protectoras de mujeres violentadas, a las educadoras de hijos de madres trabajadoras, a los enfermos de los servicios públicos de salud, a miles de adultos mayores, madres solteras, niños y niñas que tenían becas del programa Prospera y que fueron excluidos del padrón del bienestar que hizo Morena para privilegiar a los votantes de Andrés Manuel López Obrador. El cambio de la exclusión a la inclusión es un tema crucial para lograr un verdadero gobierno de unidad nacional. En tercer lugar, se requiere de una política de diálogo democrático e incluyente. En la práctica, el presidente de la República gobierna solo, y su comunicación social es un monólogo, pues él es el único que dice tener la verdad. Cuando algún miembro del gabinete opina por fuera de la idea presidencial, López Obrador de inmediato lo corrige y de este modo afirma que el único que debe hablar e informar es el titular del Ejecutivo Federal. Él centraliza el poder, las decisiones principales y la comunicación social. La sociedad mexicana es plural. Durante 30 años la pluralidad política se fue imponiendo al PRI, que era el partido hegemónico, y creó nuevas instituciones para la elección de los gobernantes y para el ejercicio democrático del gobierno. Una buena señal para la unidad nacional sería que el jefe del Ejecutivo cambie la forma de gobernar y que respete en todos sus términos las leyes y las instituciones democráticas. Este cambio implica adoptar el diálogo incluyente como método de gobierno. A México le urge un gobierno de unidad nacional para enfrentar sus retos, en lo inmediato para asumir una política soberana ante las agresivas acciones del gobierno de Trump y luego para evitar acciones de violencia dentro del territorio mexicano. Debemos exigirle al presidente de la República que adopte el discurso de la concordia, de la reconciliación, que gobierne para todos y que emplee la democracia como método de gobierno mediante el despliegue de un verdadero diálogo nacional incluyente. Esas amenazas de explosivos no pueden ser desestimadas, pues pueden ser señales de la gestación de acciones violentas con tintes terroristas para desestabilizar al país como resultado de dicho discurso de odio y polarización. La policía de investigación debería analizar a fondo esos hechos y prepararse para la posible aparición de grupos radicales. Si esto resultara cierto, se estaría configurando un escenario mucho más peligroso que el ya insoportable de los asesinatos y secuestros, pues la inseguridad nacional se agravará y se elevarán los niveles de violencia. Sigue nuestras redes sociales en Alterno 180. Espero tus comentarios.